En esta ocasión nos acompañan en la inauguración, pues, los dos fundadores de este coloquio, el profesor Salvador Rueda Smider y el arqueólogo Pedro Francisco Sánchez Nava. Imaginemos, era el último atardecer de la Ciudad de México Tenochtitlan como cabeza de un imperio indígena autónomo. Se calcula que el asedio que obligó a la rendición duró 80 días. Miles de hombres y mujeres agotados aceptaron abandonar la ciudad y a sus templos y a sus dioses. En la cuenta de los vencedores españoles sería el día de San Hipólito Mártir, sábado, agosto 13 de 1521. Unos días después, los dioses antiguos serían derribados y arrastrados hacia las orillas del recinto sagrado que dejaba de existir. A partir de ahí, comenzó el largo proceso de conquista y territorialización. En opinión de algunos, terminaría hasta la cuarta década del siglo XX. Encima de la urbe que asombró al cronista Bernal Díaz del Castillo se edificaría otra, la Ciudad de México, con una traza que abrevaba de fuentes latinas y que concebían el orden bajo geometrías que buscaban la repetición de cuadrángulos, hasta entonces extrañas, en la ciudad de largas calzadas rectilíneas y canales, y luego en el enorme territorio que comenzó a llamarse Nueva España. No mucho tiempo pasó para que la Ciudad de México fuera asiento del gobierno virreinal y base de la expansión hacia el norte y hacia el sur. Las letras barrocas dirían que la fama y gloria de la antigua México nunca terminaría. Ya no sería el tributo en especie y en personas que exigía el gobierno del linaje de Ixcuatl y Moctezuma. El motor de la minería y el paso del politeísmo a la religión misionera del Dios único dieron perfiles a la cultura material, tradiciones y las mentalidades que aquel contundente día de San Hipólito nacieron. La ciudad abrevió su nombre a México. Se reordenaron los antiguos y nuevos barrios y se ajustó la población a las reglas de una sociedad estamental rígida. En apenas un siglo, inapelablemente, los templos de los viejos dioses se sustituyeron por arquitecturas de corte europeo, las más grandes al servicio del profuso mundo invisible del catolicismo, monoteísta, pero cargado de santos, ángeles, vírgenes y mártires, cada cual con particulares devociones, fiestas, símbolos que vistieron altares, fachadas y conventos administrados con economías propias. Palacios y casas de reclusión religiosa, solares de algún mayorazgo, acueductos que alimentaban de fuerza hidráulica molinos, canales y sin número de construcciones efímeras, dieron el perfil citadino replicado en el resto del reino novohispano a lo largo de 3 siglos. Destacaron iglesias, conventos y palacios. Sillares recortados con cuidado y la utilización de viejas piedras labradas asentaron nuevos edificios que se multiplicaron en medidas que hoy nos parecen inverosímiles. Decenas de ellos se elevaron por la ciudad española mientras se olvidaba del todo las formas de la primigenia urbe india. El jueves 13 de agosto de 1790, día de la fiesta patronal de San Hipólito Mártir, esto es exactamente 269 años después del comienzo de la destrucción de Tenochtitlan, se descubrieron 2 piedras enormes, la diosa Coatlicue y la piedra del sol, que se conoció como calendario azteca. Pocos sabían ya su significado. Sería recuperado a partir de entonces como parte del pasado remoto de la que se llamaba América Septentrional. Se fundó en esa jornada asombrosa la arqueología mexicana, ciencia y pasión nacionalista. Pero para entonces, la capital novohispana vivía ya su declive. No pasarían más de 50 años para que el olvido comenzara a derribar iglesias y conventos convertidos en ruinas y cuarteles de soldados mexicanos. De hecho, al abrir la acequia y romper la calle en la esquina suroriente de la Plaza Mayor, no se esperaba encontrar vestigios de la ciudad primigenia y sí cambiar el arcaico y poco ordenado trazo de los espacios públicos de la capital. La capital del virreinato se modernizaba bajo el gobierno del segundo conde de Revillagigedo, a quien no le gustaba el carácter informe, vetusto y sucio de sus calles y edificios. Las construcciones de gusto barroco comenzarían a ser sustituidas por las sobrias del neoclásico. Las esculturas ya no serían polícromas, sino dirigidas al respeto al color natural de canteras y mármoles, de maderas, yesos y metales. Así que ese día, con humildad,
También vería su origen la arqueología histórica, ciencia y disciplina que, a diferencia de la dirigida a las antigüedades prehispánicas, se ha dado a la noble y útil tarea de desenmarañar los nudos que ha dejado el paso del tiempo los últimos 500 años, y también se ha afanado por explicarnos los pormenores de la vida material de novohispanos y mexicanos en el vertiginoso fluido de los cambios drásticos del ser y la violenta deconstrucción que eso que llamamos progreso y su ronda de generaciones convierte en pura sombra. No es tarea menor, queda casi tan poco de la ciudad novohispana como de la que vio Humboldt, o la porfiriana, o las de los años del desarrollismo del mediodía del siglo XX. Y sus enigmas no son menos atractivos ni más pequeños que los buscados por la exploración e investigación en los sitios habitados o abandonados hace más de medio milenio. Este sexto coloquio de arqueología histórica pone en la mesa los afanes de esta rama del saber arqueológico que corre desde la tercera década del siglo XVI a la última del siglo XX. Diálogo que hace 12 años surgió con cierto ánimo experimental de la mano de la arqueóloga Lourdes López Camacho y de sus colegas. Hoy reúne, no sin entusiasmo, a varias decenas de estudiosos que presentarán 58 ponencias a lo largo de 5 jornadas. El abanico es tan variado como las exigencias que impone la ciencia. Desde el remoto 13 de agosto de 1521 hasta los esplendores novohispanos, desde la agonía del barroco y el fugaz florecimiento ilustrado, hasta las exigencias del salvamento arqueológico en asentamientos industriales, a que la evolución de las macrourbes mexicanas urge para rescatar sin discriminación toda huella velada del quehacer humano. Lo minúsculo y lo gigantesco se encuentran, estudian, conservan y analizan con detalle. Lo mismo los afanes artísticos que los no menos puntillosos de las tecnologías hidráulicas o los complejos registros que ha dejado en el pasado reciente la evolución industrial. Igualmente se comentarán los trabajos realizados en templos de órdenes conventuales, cercenados por el proceso de secularización republicana decimonónica o por las violencias de guerras internas que las aproximaciones a la Jerusalén indiana a través de los huesos blanqueados de sus ruinas, el traslado medieval del mudéjar al uso de los tratados de arquitectura de Vitruvio Serlio para decidir la erección de alguna iglesia pueblerina. No menos importante será ventilar los dilemas de las iglesias tempranas a través de la observación y disección de mamposterías que tratar soluciones a la pérdida de pinturas murales. También el horizonte geográfico es vasto y se alarga de norte a sur, de Chihuahua a Yucatán y toca Guatemala. Se asoma por la laguna de Colores, en iglesias del área maya y por espacios bajo el volcán del centro mexicano para indagar con la antropología física y la biología como auxiliares sobre condiciones de vida a través de las voces de los muertos. Cementerios de hombres y mujeres famosos o los austeros de gente del pueblo, tiraderos de basura en los márgenes de las ciudades o los edificios de reclusión de enfermos en los márgenes del orden social. Todo ello bajo la lógica de la comprensión de lo efímero a través de las huellas materiales. Y es que esta vocación de la arqueología histórica descubre los fragmentos de la vida real del pasado reciente y del inmediato. Vida utilitaria, frágil, cambiante, a veces dolorosamente cambiante y sin visos de que su mecanismo, el motor de la historia, indique que pronto se detendrá. Como se verá a lo largo de las 5 jornadas, se recuperan ausencias a partir de simples sombras, palimpsestos de señales bajo las superficies. No otra cosa son los vestigios que deja la marea de lo que desde el siglo XIX se llamó progreso, modernidad. Quisiera terminar esta bienvenida a todas y todos ustedes con una nota de reflexión desde el campo de los historiadores. Foros como este permiten redefinir ideas, afinar o desechar hipótesis y conjeturas, fortalecer o desechar explicaciones y estereotipos. Se ensayan respuestas nunca definitivas a la luz de los encuentros con las huellas del pasado. Tal vez suene paradójico, pero la atracción de la arqueología histórica, como por la historia misma, es que entre más terreno se le gane al olvido, más claramente intuimos que el punto final está lejos. Los afanes de los arqueólogos no son inútiles, pero siempre tienen el sabor de la tarea inconclusa, aproximativa. Y a partir de hoy, y por 4 lunes más, 5 jornadas, en diálogo se disfrutará de ese particular sabor de lo incompleto, mecanismo fundamental de la insatisfacción creadora de utopías y del pensamiento científico, ese paladar que no deja que se escurra la promesa de mayores descubrimientos. Muchas gracias. Hola, buen día a todos.
Muchas gracias por tus palabras, querido Salvador. Siempre buena pluma ahí. Muy buenos días a todos quienes participarán en este quinto coloquio de arqueología histórica, ya sea como ponentes o como espectadores. Es un gusto saber que detrás de las pantallas hay un grupo de expertos deseosos de divulgar el conocimiento generado a través de sus investigaciones, así como un público ávido de conocer en boca de los protagonistas los resultados del trabajo cotidiano de arqueólogos, historiadores, arquitectos, antropólogos físicos, conservadores y otros especialistas que incursionan en el apasionante tema de la arqueología histórica. En este evento, que se ha consolidado a través de las 5 ediciones previas y que ahora, bajo el título Las excavaciones y los datos históricos, siglo XVI al XX, abre un espacio que permitirá, a través de este día y los próximos 4 lunes, presentar investigaciones diversas, algunas en curso y otras concluidas, pero todas producto del rigor académico implícito en las diversas disciplinas que con frecuencia concurren en un mismo fin: entender el devenir de las sociedades que nos precedieron y que dejaron su impronta en la cultura material, ya sean objetos, edificaciones, restos óseos o documentos. El coloquio se compone en esta ocasión de 46 ponencias, muy bien equilibradas a lo largo de las 5 sesiones programadas, en las que participan 78 autores de 14 instituciones, entre las que se encuentran la Universidad del Tepeyac, la Universidad de Texas en Austin, la Universidad Autónoma de Zacatecas, la Diputación de Barcelona, la Universidad de Colgate, la Facultad de Filosofía y Letras y el Instituto de Investigaciones Antropológicas, ambos de la Universidad Nacional Autónoma de México, el Instituto Politécnico Nacional, la Universidad Autónoma Benito Juárez, la Universidad Complutense de Madrid, la Universidad de San Carlos de Guatemala, 5 investigadores independientes y, desde luego, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Los tópicos a ser abordados en el coloquio son diversos, pero a la par interesantísimos. Entre ellos podemos señalar espacios religiosos, arqueología subacuática, técnicas constructivas, tradiciones funerarias, cementerios, epidemias, violencia, urbanismo, plazas y paseos, fuentes citadinas, espacios comerciales, vida cotidiana, preservación patrimonial, habitabilidad y tipos arquitectónicos, sistemas hidráulicos, espacios rituales, arquitectura militar, áreas de producción y arqueología industrial, vías de comunicación y presidios, temas muy bien estructurados y lógicamente constituidos a lo largo del programa. Personalmente, y perdón por hablar en primera persona, deberé apartar algunos días y distintos horarios para disfrutar de tan sugestivas presentaciones e invito a todo el público que nos ve a hacer lo propio. Lo vamos a disfrutar, amén de allegarnos de muchos conocimientos. No me queda sino agradecer a quien ha sido el alma de esta serie de coloquios, la maestra Lourdes López Camacho, por su invitación para compartir con ustedes este espacio, y a nuestro siempre generoso anfitrión, el maestro Salvador Rueda Smithers. Con estas palabras, asumo que me toca declarar inauguradas las jornadas de este 6º coloquio de arqueología histórica. Enhorabuena, que lo disfruten
Muy buenos días y vamos a disfrutar de estas magníficas presentaciones. Muchas gracias. Muy buenos días, gracias Lourdes. Un saludo a todas nuestras autoridades de Lina y colegas. Pedro, buenos días, un gusto verte. Bueno, pues voy a compartir con ustedes un tema que pues salió recientemente en los términos de Nuestra Señora de los Remedios. Entonces voy a compartir pantalla. Creo que ya se ve, ¿verdad? Sí, sí estamos. Muy bien. Nuestra Señora de nuestros Remedios, el santuario, cumple 500 años. Yo soy devoto de la Virgen y aquí en Naucalpan, de donde yo soy originario, bueno, yo vivo en Naucalpan, entonces pues es la patrona que tenemos aquí y llama mucho la atención esta imagen en sus 500 años que se cumplen. Es una imagen muy pequeña, es una imagen arzonera, es una imagen que iba en los arzones de los caballos, es una tradición europea, esencialmente de la nobleza que lucha contra los moros, tener estas pequeñas imágenes en el arzón del caballo para que durante la batalla pues sean bendecidos y guiados por la Santísima Virgen. Entonces, esta advocación mariana de los remedios está ligada a cuestiones castrenses. La tradición habla que la imagen nos viene de Europa y que viene justamente ya de haber participado en algunas batallas en Italia. Es una escultura de madera estofada muy pequeña de 27 centímetros y se explica entonces las dimensiones en el comentario de que va en el arzón del caballo y la traen justamente Hernán Cortés entre las tropas que le acompañan. Esta imagen viene durante el proceso de la conquista. Y después se le hace un santuario. Y este es el santuario de Nuestra Señora de los Remedios en Naucalpan. Como ustedes ven, es un santuario muy bonito acá en Naucalpan, en un parque nacional que tenemos. Un segundo, por favor. Un segundo, por favor. Bueno, disculpen ustedes. Y recientemente hicimos un libro al respecto que se llama Cocotzi, Nuestra Señora de los Remedios. Es interesante porque la Virgen no solamente es un elemento religioso, sino que también va a forjar este México independiente que somos. ¿Y por qué lo digo? Por los frontispicios de algunos libros como que es de el siglo XVII. Vean ustedes ahí la portada, cómo ya se presenta el águila y el nombre de México. Este es un libro que narra sobre la Virgen de los Remedios, pero no es el único. Aquí vamos a hacer una ampliación. Es un libro de Fray Luis de Cisneros, donde se nota ahí, vean ustedes, habla de la Virgen en 1621, 100 años después de la conquista. Ya se está elaborando esta idea
de lo que va a ser México. Y va a ser 200 años antes de la consumación de la independencia. Y creo que es interesante en este año 2021 que está el gobierno federal tratando los temas de la grandeza de México, pues entender que esta obra de 1621 ya va forjando este ideal de nación que será posteriormente. También lo vamos a ver en 1663, en este otro frontispicio del libro Amoroso Canto de Diego de Rivera de 1663, y vean cómo en la parte inferior a los pies de la Virgen también se encuentra esta águila. No solamente ahí, lo vamos a ver en diferentes elementos iconográficos, en donde aparece el águila sobre el nopal, lo cual es un elemento interesante. La Virgen de los Remedios fue más venerada aún que la guadalupana en los periodos tempranos, pero justamente vendrá lo que se conoce después como la Guerra de las Vírgenes. ¿Y qué va a pasar en este momento? Que la guadalupana va a ser asociada más al movimiento de independencia y la de los Remedios va a ser la generala de las tropas españolas en la independencia de México. Esto hace que el culto hacia la Virgen de los Remedios no encuentre el esplendor que va a tener la guadalupana, que va a ser más identificada con cuestiones propias de la independencia, la guadalupana, de México, y entonces esta Virgen triangular española pues no lo es tanto, aunque el hecho importante es que de esta Virgen sí se tiene relación de veracidad, porque es una imagen que viene durante la conquista, y la guadalupana, como ustedes saben, va a haber desde momentos muy tempranos cuestionamientos acerca de la narrativa. Me gusta mucho entonces presentar estos frontispicios de estos libros del siglo XVII, porque, como diría el dramaturgo, poeta y diplomático Rodolfo Usigli, estas águilas que vamos a ver tanto en la guadalupana como en Nuestra Señora de los Remedios, el águila no es adorno, sino destino. Y parece que ya se está dibujando entonces el destino de la nación mexicana en esta construcción que no solamente es en los templos, sino que es en la pintura, que es en la literatura y que va a pronunciarse después en una identidad que se va a ir construyendo. Pero hay cuestiones interesantes de esta imagen. Pues esta imagen es la que, según las crónicas que tenemos del siglo XVI, es la que se coloca en la parte superior del templo mayor. Sí, una vez que Moctezuma es, digamos que, pues se le ponen los grilletes, sabemos esto, hacia finales de 1519, por una cuestión que tiene que ver con los totonacas y unos cuestiones allá en el Golfo de México, de las cuales Cortés se vale para acusar a Moctezuma, lo toma preso, lo tiene cautivo y quiere obligar a que se ponga imágenes cristianas en el Templo Mayor. No va a ser fácil, pero para finales de 1519 va a estar la imagen de Nuestra Señora de los Remedios en el Templo Mayor. Y justamente en algunos juicios que se le van a hacer a los conquistadores, como a Pedro de Alvarado, se dice que Pedro de Alvarado, para que no transgredan a la imagen de la Virgen de los Remedios, es lo que sucede durante la matanza de Toxcal, en la cual Cortés ha ido a perseguir ha ido a enfrentar a Pánfilo de Narváez, deja Tenochtitlán con Pedro de Alvarado y viene esta terrible matanza de Toxcal, y Pedro de Alvarado en su defensa dice que fue para que no agraviaran la imagen que estaba allá arriba. Sin embargo, hay crónicas españolas que dicen que Moctezuma es el que salva la imagen porque el mismo Cortés se la había encargado. Sea como sea, esta imagen después de Toxcal no va a estar arriba, o sea, hablo de mayo de 1520, y para la Noche Triste va a ser una de las imágenes que van a llevarse los españoles en su huida. Estamos viendo ahí justamente el Códice Florentino ilustrando la matanza de Toxcal. Ya desde el Palacio de Axayácal había pedido Cortés tener un adoratorio para celebrar misa. Se les acaba el vino y la cera, y ya para diciembre de 1519 no hay misas, sino hasta 1520 tenemos todo lo que es el enfrentamiento cuando los españoles quedan sitiados en el Palacio de Axayácal. Y bueno, ahora viene la cuestión de la Virgen, que es preponderante.
Cuando es la noche triste, ¿por qué los españoles no salen al norte si van para Tlaxcala? ¿Por qué tomar hacia Tacuba y luego de ahí a Los Remedios? Creo que la alianza con los otomís fue fundamental. Vean ustedes las rutas, estoy presentando esta ilustración de Tomás Hilschinger. No toman hacia el norte, sino que se van hacia el oeste para llegar a Los Remedios, sí, para llegar a Los Remedios, donde ahora se alza la Basílica de Nuestra Señora de los Remedios, para llegar al Cerro de Acapulco. Entonces, aquí a mí me sorprende por qué esa noche triste no toman otro camino y por qué los tlatelolcas no toman por la calzada Tacuba-Nonualco y llegan por Xochimanca, que ahí lo van a ver ustedes con la letra X, para luego llegar a Nextitlán y cerrar el paso a Hernán Cortés en la noche triste. Según el Códice Ramírez, parece que Ixtlizóchitl y tropas texcocanas están atacando por los flancos hacia el lago de Texcoco, y esto por el Albarradón de Nezahualcóyotl, por allá están enfrentando, y esto hace que se distraiga el frente mexica y pueda Cortés huir. Pareciera entonces que está muy bien orquestada la noche triste, que los texcocanos atacan por el flanco este, ellos huyen por el oeste, esperando llegar a Tacuba, donde no se les hace frente en Popotla, y pueden alcanzar el Cerro de los Remedios, donde pueden dormir, donde reciben ayuda de los otomíes, de Tlalnepantla y de Naucalpan, y entonces ahí van a levantar el templo de Santa María de la Victoria. Hemos hecho aquí la topografía de la posible ruta, no voy a descansar más en ello, más que comentarles cómo tenemos la ruta ya identificada con más detalle, que de alguna forma ya el mapa de Uppsala de 1550 nos la mostraba. Ven con el número 1 Tacuba, el número 2 el Río de los Remedios, número 3 ya en 1550 aparece la iglesia como Santa María de la Victoria. Es Los Remedios, después va a cambiar el nombre a Nuestra Señora de los Remedios, y finalmente vemos la ruta que sigue para llegar finalmente hasta San Andrés Atenco, allá en el rumbo de Tlalnepantla. En Naucalpan, como he dicho, donde se levanta hoy en día la basílica, son bien recibidos, lo muestra el lienzo de Tlaxcala, nada más que ya lo ponen como Cuajimalpa, y también lo vemos en el Códice Florentino, cómo les llevan alimentos a los españoles una vez que están en Los Remedios. Por eso creo yo que es fundamental entender que Los Remedios es un punto estratégico fundamental. Y miren, lo voy a sustentar con la cuestión de la arqueoastronomía. Aunque algunos colegas que quiero, respeto mucho, la han visto como una advocación de Mayagüel, yo no estaría muy de acuerdo en esto. Más bien es el proceso que va a tener al siglo XVII. O sea, tenemos una virgen con dos momentos. Siglo XVI es la Virgen Arzonera, la Virgen Castrense, la Virgen de los Conquistadores, y en el siglo XVII va a ser una Virgen identificada con los indígenas y con la creación de la nueva nación que 200 años después será producto México de la independencia. Pero bueno, ahí están los elementos que algunos colegas han visto con Mayagüel. Estas imágenes, no sé si se escuche bien el audio, pero lo importante es ver que encontramos que había una alineación astronómica del templo. Sí, el templo está alineado astronómicamente. Vean ustedes como el tambor es el día de la festividad de la Virgen, o sea, esto va a ser en unos días, es el miércoles próximo, por eso agradezco mucho a Lourdes que me haya dado oportunidad hoy de exponer, porque estamos ya en las vísperas. O sea, vean ustedes cómo el templo está orientado a la salida del sol, vean ustedes esta imagen, el día de su festividad, el templo está alineado al sol. Entonces, no es cualquier lugar, Santa María de la Victoria, que va a ser posteriormente, va a ser un lugar estratégico. Vean cómo pasa la luz entre el tambor alineado, o sea, son las dos ventanas que marcan el eje de simetría, y pueden ver los danzantes y la festividad, que ya venida un poco a menos porque ya no tiene un culto tan grande como lo tuvo. Fue un reducto cristero esta Virgen, es muy importante en la historia de México, pero bueno,
encontramos esta alineación que pueden ver ustedes y claro, hicimos todos los cálculos que corresponden al proceso. Creemos que tiene que ver con los elementos de dividir el año en periodos de 73 días y creemos entonces que el templo fue alineado según la estructura del basamento prehispánico que estaba dedicado a Otontecutli, ¿no? Y aquí ven ustedes ya el teodolito digital, cómo estamos midiendo todas estas cuestiones, no voy a distraer más en ello, la foto tal vez sea más ilustrativa aquí, y bueno, ahí están todos los elementos que vimos de alineación, los cálculos que corresponden, y otro punto interesantísimo que ya se había encontrado desde el siglo pasado y que fue publicado, en donde vemos cómo Otoncapulco y el Tepetzingo marcan un eje de simetría. Miren ustedes, lo voy a señalar. Aquí están los remedios, lo estoy marcando, y aquí está el cerro Tepetzingo, que es el Peñón de los Baños. Esta es la calzada Tacuba-Nonoalco que pasa por Tlatelolco. Y vean ustedes cómo está ahí el eje de simetría marcado este-oeste. Y entonces, ¿qué tenemos? Miren que a 90 grados viene la calzada Iztapalapa, hoy calzada de Tlalpan. Pareciera entonces que tenemos el eje de simetría de la Gran Tenochtitlán señalado justamente por Otoncapulco, el Cerro de los Remedios, y el Tepetzingo. ¿Qué quiero decir entonces con esto? Que tenemos que revalorar la imagen de los remedios, porque no es simplemente la imagen religiosa. O sea, es parte de la historia de México, y si muy bien hemos atendido mucho al caso de la guadalupana, creo que es momento ya de atender el caso de los remedios, porque número uno, tiene que ver con la conquista de México, tiene que ver con las alianzas. No por nada en los primeros momentos de la conquista Cortés le va a llamar Santa María de la Victoria, y va a ser una construcción muy temprana donde los conquistadores van a expiar sus pecados. Fíjense bien, en esta construcción utópica del nuevo mundo, de esta nueva España, hay que otorgarle un humanismo. Y este humanismo va a estar dado por las imágenes religiosas en la construcción de una utopía. Eso es lo que se ve en el siglo XVII, pero esta construcción tiene una cosmovisión prehispánica y entonces es trascendente ver cómo el eje de simetría de México-Tenochtitlan responde a esto y miren ustedes, no simplemente se queda ahí, sino que tengo todavía un poquito de tiempo, me parece, me voy a ir más adelante. Bueno, ese es el eje de simetría de la calzada Nonoalco. Ahí está ya más un acercamiento entre los remedios y Tepetzingo. Y miren esta línea que nos está saliendo. Es la calzada Vallejo, ¿no? Y entonces vean cómo cruza Tlatelolco y se va y toca Templo Mayor por los vértices. Sí, si yo tomo los vértices del Templo Mayor de Tlatelolco, va con los vértices del Templo Mayor de Tenochtitlán, y justamente Tlatelolco es el eje central de la traza. Bueno, Tepetzingo es el punto extremo, es conocido, no voy a distraer más, el caso que se muestra en el Teocalli de la Guerra Sagrada, donde se demuestra la importancia del Tepetzingo. Vean ustedes la alineación desde los remedios, nos vamos acercando y vemos más la imagen del Tepetzingo, cómo están alineados, y pasa por Tlatelolco. Esta era una animación, pero bueno, tenemos poco tiempo, pero miren ustedes aquí, por favor. Esta imagen me resulta muy interesante y voy a dedicar unos segundos en ella. Este es el eje Tepetzingo, este es el Tepetzingo, el eje del Tepetzingo con los remedios. Esta es la línea de simetría que estábamos hablando, que es la calzada Tacuba-Nonoalco y que va a ser a 90 grados perpendicular con la calzada de Tlalpan. Pero miren cómo viene el eje Tenayuca, que es la calzada Vallejo. Miren, corta aquí en el vértice y corta aquí en el vértice. Esto nos muestra que Tlatelolco pareciera ser un axis fundamental. Y después esta línea que da el vértice da
al Templo Mayor. Pues no me resta más que agradecer el favor de su atención y dejar en un momento en el chat el libro que se presenta justamente mañana en la noche, en la víspera de Nuestra Señora, en la Basílica, y que ya está disponible en formato digital, donde se resume en 280 páginas toda esta investigación. Lo dejo en el chat en un momento la dirección para que lo puedan bajar, y muchas gracias, Lourdes, por haberme invitado. Al contrario, doctor, gracias a usted por participar y compartir estos conocimientos siempre tan novedosos.